En la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una cita que nos recuerda precisamente uno de los efectos del bautismo, la santificación. ¿Por qué es importante ir viendo todos estos efectos que vamos a mencionar? Porque esto nos va a dar claridad en cuanto al tema del bautismo de niños, para que entendamos que difiere mucho el bautismo joánico del bautismo cristiano. El bautismo joánico tenía un proceso que invitaba a la persona a convertirse. Por eso muchas veces choca en la mentalidad de la persona esta situación de bautizar a niños, porque dicen: ¿y de qué tiene que bautizarse un niño? Pero el bautismo cristiano no solo tiene ese sentido de invitar a la conversión, porque uno de sus efectos, ciertamente, aunque es el perdón de los pecados, este efecto no es el único del bautismo. Entonces, al privar a los niños del bautismo, se les priva de todos los demás efectos que el bautismo tiene como tesoro de gracia para aquel que lo recibe. Dice que el bautismo santifica y que el bautismo justifica. Algunos declaran que nacer de agua y del Espíritu, que quiere decir bautismo en agua, que el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Aquí encontramos el primer problema. Esto es en algunas sectas, no estamos diciendo en todas. En algunas sectas dicen que este nacimiento del agua y del Espíritu es un nacimiento simbólico que representa nacer de la palabra de Dios. Y esto lo hacen con el fin de validar aquella enseñanza que ellos tienen, de que somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces te dice: acepta a Cristo en tu vida y serás salvo tú y tu familia. Y ya está. Y creen que el acto de la salvación es un mero levantar la mano en un culto protestante y decir: acepto a Cristo. Y con esto echan de un lado el propósito real del bautismo, que es precisamente hacer nuestra la salvación del Señor. Le quitan sentido real y valor y efecto al bautismo instituido por el Señor. Muchas iglesias reducen a un mero simbolismo el hecho del bautismo y sustituyen el efecto del bautismo que nos da la salvación por decir que basta y es válido solamente decir: creo en Jesucristo. Y vamos a ver que esto no es así, porque dice la Escritura que hasta los demonios creen y tiemblan. M.R. Dehan, que es también un protestante, dice él, tomando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera cita. Y la segunda cita está tomada de Pablo a los Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25, 26. En estos dos textos se basa este autor protestante para decir que bautismo es un símbolo de la palabra de Dios. Es como un testimonio. Es nada más que un testimonio. No hace nada en el alma. Lo necesario simplemente es creer en Jesús, aceptarlo como Salvador personal, y con esto ya son salvos. Si uno nunca se bautiza, no es tan importante para ellos. Por eso no les importa si un niño se muere sin bautizar, si un joven se muere sin bautizar, porque ellos dicen: ya era miembro de nuestra iglesia, había aceptado a Jesús como su Salvador. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia.